¿Sabías que existen 7 errores invisibles que muchas familias católicas cometen durante los 40 días después de perder a un ser querido? Y que según Santa Teresa de Ávila, estos errores pueden retrasar la paz eterna del alma. Hoy descubrirás qué acciones debes evitar para honrar verdaderamente a quien partió. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y mística extraordinaria, recibió a lo largo de su vida revelaciones profundas sobre el destino de las almas después de la muerte. Entre sus visiones más conmovedoras se encuentran aquellas relacionadas con los 40 días posteriores al fallecimiento, un período que la tradición católica reconoce como especialmente crítico para el alma del difunto. Durante este tiempo, las oraciones, sacrificios y obras de los familiares poseen un valor incalculable ante los ojos de Dios. Sin embargo, Santa Teresa advirtió con lágrimas que muchas familias, incluso las más devotas, cometen errores sin saberlo. Acciones que parecen correctas, decisiones tomadas con amor, pueden convertirse en obstáculos invisibles para la liberación del alma. Hoy conocerás 7 errores que debes evitar absolutamente si deseas acompañar espiritualmente a tu ser querido durante estos días decisivos. Si has perdido recientemente a alguien amado, o si temes equivocarte en tu misión de interceder por su alma, escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame en estos 40 días. Permanece hasta el final de este video, porque los 7 errores se revelarán progresivamente, y el último de ellos es, según Santa Teresa, el más peligroso de todos porque anula completamente cualquier esfuerzo espiritual que hayas hecho durante las primeras semanas, y necesitas conocerlo antes de que llegue el día 40 para poder evitarlo a tiempo. Existe un capítulo en la vida de Santa Teresa de Ávila que pocos conocen con profundidad. Ocurrió durante uno de sus éxtasis más prolongados en el convento de San José en Ávila, cuando la santa fue arrebatada en espíritu y conducida a presenciar el estado de las almas que habían partido recientemente de este mundo. Lo que vio la dejó marcada para siempre. No se trataba de una visión sobre el infierno ni sobre el cielo, sino sobre ese estado intermedio que la Iglesia llama purgatorio, y específicamente sobre un periodo que ella identificó como crucial: los 40 días posteriores a la muerte. Santa Teresa escribió en sus cartas privadas, aquellas que no destinó a la publicación inmediata, que durante esa revelación comprendió algo que la hizo llorar amargamente. Vio cómo las almas clamaban no por sus propios pecados, sino por la negligencia involuntaria de sus familias. Familias que las amaban profundamente, familias que lloraban su partida con sinceridad, pero familias que, por desconocimiento, cometían errores que prolongaban el sufrimiento de quienes ya no podían hacer nada por sí mismos. Este conocimiento fue tan doloroso para Teresa que dudó si debía revelarlo. Temía que las personas lo malinterpretaran, que cayeran en escrúpulos paralizantes o en una culpa destructiva. Sin embargo, también sabía que callar sería una forma de abandono hacia esas almas que tanto necesitaban la intercesión correcta de sus seres queridos. Finalmente, decidió transmitir estas enseñanzas de manera selectiva, reservándolas para sus hijas espirituales más maduras, aquellas que podían recibirlas con equilibrio entre el temor de Dios y la confianza en su misericordia. Los 40 días no son un número arbitrario en la tradición católica. Tienen un fundamento bíblico profundo. 40 días duró el diluvio universal. 40 años caminó el pueblo de Israel por el desierto. 40 días ayunó Moisés en el monte Sinaí. 40 días pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Este número representa en la Escritura un tiempo de prueba, de purificación, de preparación para una transformación definitiva. Y según Santa Teresa, este mismo principio se aplica al alma después de la muerte. Durante estos 40 días, el alma atraviesa un proceso de purificación intenso. No está completamente separada de este mundo, pero tampoco ha llegado plenamente a la presencia de Dios.
Se encuentra en un estado de espera activa, consciente de su necesidad de limpieza espiritual, anhelando la intercesión de quienes aún viven. Santa Teresa describió que estas almas pueden percibir, de alguna manera misteriosa, las oraciones que se elevan por ellas, los sacrificios que se ofrecen en su nombre, las misas que se celebran por su eterno descanso, pero también perciben la ausencia de todo esto. Y sufren por ello de un modo que Santa Teresa no pudo describir con palabras humanas adecuadas. Utilizó comparaciones, como un niño que espera a su madre y no llega, como un sediento en el desierto que ve agua a lo lejos pero no puede alcanzarla, como un enfermo que necesita medicina y nadie se la proporciona. El sufrimiento no proviene de un castigo divino cruel, sino de la propia naturaleza del alma, que habiendo visto la luz de Dios, aunque sea fugazmente, ahora arde en deseo de llegar plenamente a Él, pero no puede hacerlo todavía porque aún necesita ser purificada. Lo más desgarrador de la revelación que recibió Santa Teresa fue descubrir que muchas de estas demoras no eran necesarias. No se debían a pecados graves del difunto que requirieran largos periodos de expiación, sino a errores de los vivos, errores que se cometían con las mejores intenciones, errores que nacían del amor pero de un amor mal orientado, errores que surgían de la ignorancia, no de la malicia. Y sin embargo, sus consecuencias eran reales y dolorosas para el alma que esperaba. Teresa vio familias completas reunidas alrededor de una tumba, llorando sinceramente, recordando al difunto con cariño genuino, organizando ceremonias hermosas en su memoria. Pero todo esto, aunque bello y comprensible humanamente, no tocaba lo que el alma realmente necesitaba. Era como ofrecer flores a quien tiene hambre o música a quien necesita agua. No hay maldad en ello, pero tampoco hay efectividad espiritual real. También presenció el caso contrario. Vio a personas sencillas, a veces sin educación formal, que tal vez no sabían organizar grandes homenajes ni pronunciar discursos emotivos, pero que hacían exactamente lo que las almas necesitaban. Rezaban con constancia, ofrecían misas, hacían sacrificios personales, daban limosnas en nombre del difunto. Y estas acciones, aunque discretas y poco vistosas, atravesaban como rayos de luz el purgatorio y llegaban directamente al alma necesitada, aliviándola, consolándola, acercándola cada día más a la visión beatífica. La diferencia entre ambos grupos no era de amor. Ambos amaban a sus difuntos. La diferencia estaba en el conocimiento de qué obras realmente ayudan a un alma en el más allá. Y este conocimiento, lamentablemente, no es tan común como debería ser. Se ha perdido en muchas familias católicas, reemplazado por costumbres culturales que, aunque respetables, no tienen el mismo poder de intercesión efectiva que las prácticas que la Iglesia ha señalado como especialmente valiosas. Santa Teresa regresó de aquella experiencia mística con una misión clara: enseñar a las almas que aún vivían cómo ayudar verdaderamente a quienes habían partido. No quería generar miedo, pero sí conciencia. No buscaba culpabilizar, pero sí corregir. Y sobre todo, deseaba que ninguna familia perdiera la oportunidad única que representan estos 40 días. Porque después de este periodo, aunque la intercesión sigue siendo posible y valiosa, existe algo especial en estas primeras semanas que nunca volverá a repetirse del mismo modo. Si tú has perdido recientemente a alguien querido, o si conoces a alguien que está atravesando este momento, necesitas saber algo fundamental. No estás leyendo esto por casualidad. Tal vez es la misma alma de tu ser querido quien, desde donde está ahora, ha pedido a Dios que esta enseñanza llegue a ti, porque ellos saben, con una claridad que nosotros no tenemos, cuánto dependen de nuestras acciones correctas en este tiempo limitado. Y el primer error que Santa Teresa identificó es tan común, tan aparentemente inofensivo, que incluso las personas más devotas suelen cometerlo sin darse cuenta, especialmente durante la primera semana después del fallecimiento, cuando el dolor es más intenso
y la confusión más grande. El primer error que Santa Teresa de Ávila identificó en sus revelaciones místicas es tan silencioso como devastador: el abandono involuntario de la oración durante los primeros días después de la muerte. No se trata de un abandono consciente ni malicioso. Al contrario, nace precisamente del dolor más profundo, del shock emocional que paraliza a las familias cuando pierden a un ser querido. Es comprensible, es humano, pero según Santa Teresa, es también uno de los errores más costosos espiritualmente. Cuando alguien muere, especialmente si la muerte fue repentina o dolorosa, los familiares entran en un estado de conmoción. Los primeros días se convierten en un torbellino de trámites, decisiones urgentes, llamadas telefónicas, arreglos funerarios, visitas de pésame. La mente queda saturada de detalles prácticos: el ataúd, las flores, el cementerio, la ropa del difunto, los avisos en el periódico, la recepción después del entierro. Todo esto consume energía física y emocional, de tal manera que, paradójicamente, lo único que el alma del difunto realmente necesita queda relegado al olvido: la oración constante. Santa Teresa describió en sus escritos privados cómo las almas recién separadas del cuerpo atraviesan un momento de desorientación inicial. Aunque ya están en la presencia de la luz divina y comprenden su estado, experimentan una necesidad intensa de las oraciones de sus seres queridos. Estas primeras 72 horas son especialmente críticas. El alma está consciente de todo lo que debe purgar, de todas las imperfecciones que aún la separan de la visión plena de Dios, y clama por la intercesión de quienes la amaron en vida. Pero ¿qué sucede en la mayoría de los casos? La familia, sumergida en el duelo y en los preparativos del funeral, apenas tiene tiempo para detenerse a rezar con calma. Tal vez se reza el rosario en el velorio, es cierto, pero muchas veces de manera mecánica, distraída, interrumpida constantemente por saludos, abrazos, conversaciones sobre el fallecido. No hay verdadera concentración espiritual. No hay esa oración íntima, profunda, sostenida, que realmente atraviesa el velo entre este mundo y el más allá. Santa Teresa fue enfática en este punto. Las primeras oraciones después de la muerte tienen un valor incalculable. Son como el primer alimento que se da a un recién nacido, como el primer auxilio que se presta a un herido grave. No es que las oraciones posteriores no sirvan, pero estas primeras tienen una eficacia particular porque llegan al alma en su momento de mayor vulnerabilidad y necesidad. Y sin embargo, con frecuencia, son precisamente estas las que se omiten o se realizan de manera insuficiente. El error se agrava cuando las familias, agotadas después del entierro, entran en una fase de silencio total. Regresan a sus casas, intentan retomar la normalidad, y en ese proceso, el difunto queda espiritualmente abandonado. Ya no están las visitas que mencionaban su nombre. Ya no está el movimiento del velorio que al menos mantenía presente su memoria. Hay un vacío, un silencio, que en el plano espiritual se traduce en ausencia de intercesión activa. Teresa vio en sus visiones cómo estas almas esperaban. Esperaban una oración matutina de sus hijos. Esperaban un rosario nocturno de su esposa. Esperaban una jaculatoria espontánea de un nieto, pero el silencio se prolongaba. Días enteros sin una sola oración dirigida específicamente a su alivio. Y aunque Dios en su misericordia nunca abandona a estas almas, la ausencia de intercesión familiar retrasa el proceso de purificación de manera significativa. Lo más doloroso es que este error se comete con frecuencia por ignorancia, no por falta de amor. Las familias aman a sus difuntos, lloran su ausencia, los extrañan profundamente, pero no saben que el amor más efectivo en este momento no es el llanto, no son las flores en la tumba, no son los álbumes de fotografías que se revisan con nostalgia. El amor más efectivo es la oración constante, específica, dirigida conscientemente a pedir
por el descanso eterno de esa alma concreta. Santa Teresa enseñaba a sus monjas que cuando alguna de ellas perdiera a un familiar, debía establecer inmediatamente una rutina de oración rigurosa. No importaba cuán cansada estuviera, cuán triste se sintiera. Los primeros días eran demasiado valiosos para desperdiciarlos. Recomendaba rezar al menos 3 rosarios diarios durante la primera semana, ofrecidos específicamente por el alma del difunto. También sugería hacer breves actos de contrición en nombre del fallecido, pidiendo perdón por cualquier pecado que pudiera estar retrasando su entrada al cielo. Además, Teresa insistía en algo que muchos olvidan. La oración debe ser específica. No basta con decir que Dios lo tenga en su gloria de manera general. Hay que pedir concretamente: Señor, ten misericordia del alma de mi padre. Perdona sus pecados, alivia su purificación, concédele pronto la visión beatífica. Esta especificidad demuestra al alma que no ha sido olvidada, que alguien en la tierra sigue pensando en ella, intercediendo activamente por su bien eterno. El remedio para este primer error es simple pero exigente: compromiso inmediato con la oración sostenida. Desde el momento mismo en que se recibe la noticia de la muerte, antes incluso de hacer cualquier llamada o tomar cualquier decisión práctica, debe elevarse una oración. Y esta práctica debe mantenerse con disciplina férrea durante al menos los primeros 9 días, que la tradición católica reconoce como especialmente significativos. No se trata de descuidar los deberes prácticos del funeral. Se trata de priorizar correctamente. Antes de elegir las flores, una oración. Antes de redactar el aviso mortuorio, una oración. Antes de acostarse cada noche, agotado por el día, una oración. Esta constancia es lo que el alma necesita. No grandes discursos, no manifestaciones públicas de dolor, sino esa conexión íntima y constante con Dios en favor del ser querido que ya no puede orar por sí mismo. Santa Teresa prometió que ninguna oración ofrecida en estos primeros días se perdería. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada suspiro dirigido al cielo en favor del difunto, todo quedaba registrado en el libro de la misericordia divina y se aplicaba directamente al alivio del alma. Y aunque nosotros no podemos ver el efecto inmediato de nuestras oraciones, ellas sí lo perciben y lo agradecen con una intensidad que solo comprenderemos cuando nos reunamos con ellas en la eternidad. Pero hay algo más que debes saber sobre este primer error, algo que se conecta directamente con el segundo error que muchas familias cometen, y que tiene que ver no solo con la oración privada, sino con el acto litúrgico más poderoso que existe en la Iglesia Católica para ayudar a las almas del purgatorio. El segundo error que Santa Teresa identificó con profunda preocupación es uno que se ha vuelto cada vez más común en nuestra época: la tendencia a sustituir las misas por ceremonias puramente mundanas, por homenajes culturales que, aunque hermosos desde una perspectiva humana, carecen del poder sobrenatural que el alma necesita. No se trata de condenar las expresiones culturales de duelo, sino de reconocer que éstas no pueden reemplazar lo que solo el santo sacrificio de la misa puede ofrecer. Santa Teresa fue testigo en sus visiones místicas de algo que la dejó profundamente impactada. Vio cómo las almas en el purgatorio sufrían intensamente cuando sus familias organizaban grandes reuniones, elegantes egromeos, ceremonias de despedida, eventos sociales en su memoria, pero descuidaban o reducían drásticamente el número de misas celebradas por su eterno descanso. Era como si las familias, en su deseo comprensible de honrar al difunto de manera visible y emotiva, olvidaran que la verdadera batalla por su liberación se libraba en el altar, no en los salones de eventos. En la época de Santa Teresa, esta confusión era menos común porque la centralidad de la misa en la vida católica estaba más arraigada. Sin embargo, la santa advirtió proféticamente que llegarían tiempos en los que las formas externas, las costumbres sociales y las tradiciones culturales comenzarían a eclipsar la esencia sacramental
de lo que significa acompañar a un difunto, y efectivamente, muchas familias católicas de hoy día caen en esta trampa sin darse cuenta. Organizan ceremonias preciosas, preparan videos con fotografías del fallecido acompañados de música emotiva, escriben discursos conmovedores, contratan mariachis si el difunto amaba ese género musical, preparan comidas elaboradas para los asistentes, gastan miles en arreglos florales espectaculares. Todo esto se hace con amor genuino, con el deseo de honrar la memoria del ser querido. Pero cuando llega el momento de solicitar misas, cuando es tiempo de invertir en sufragios, la familia duda, reduce o simplemente programa 1 o 2 misas y considera cumplido su deber. Santa Teresa vio las consecuencias de esta inversión de prioridades. Las almas observaban desde su estado de purificación cómo sus familias gastaban enormes recursos en cosas que no las beneficiaban espiritualmente en absoluto, mientras que lo único que verdaderamente necesitaban, la renovación del sacrificio de Cristo en la misa aplicado a su favor, quedaba relegado a un segundo o tercer plano. El sufrimiento que esto causaba no era de resentimiento, porque las almas en el purgatorio ya no pueden resentir nada, pero sí era un sufrimiento de carencia, de necesidad no satisfecha. La misa no es simplemente una oración más entre muchas, no es equivalente a un rosario, aunque el rosario sea valiosísimo. No es comparable a una novena, aunque las novenas sean poderosas. La misa es el acto de culto supremo de la Iglesia, porque es la renovación sacramental del sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. Cada misa hace presente la misma oblación que una vez por todas salvó al mundo. Y cuando esa misa se ofrece específicamente por el alma de un difunto, todo el valor infinito de la pasión de Cristo se aplica a la purificación de esa alma particular. Santa Teresa explicaba a sus hijas espirituales que una sola misa tenía más poder para liberar un alma del purgatorio que 1000 rosarios rezados con devoción. No es que los rosarios no sean valiosos, insistía, sino que la misa pertenece a un orden sobrenatural superior. Por eso la Iglesia, en su sabiduría milenaria, siempre ha recomendado como primera y principal obra de caridad para los difuntos la celebración de misas en su intención. Sin embargo, muchas familias contemporáneas han perdido esta comprensión, algunas porque ya no practican la fe con regularidad y desconocen la doctrina sobre el valor de la misa. Otras porque, incluso siendo practicantes, han absorbido una mentalidad cultural que prioriza lo visible y emotivo sobre lo sacramental y sobrenatural. Y otras, simplemente porque nunca nadie les enseñó la importancia crítica de solicitar misas durante estos 40 días. Teresa fue enfática. Durante los 40 días posteriores a la muerte, debería celebrarse el mayor número posible de misas por el alma del difunto. Idealmente, una misa diaria si los recursos de la familia lo permiten. Si no es posible económicamente, al menos una misa semanal. Pero nunca, nunca reducir las misas a una sola ceremonia el día del funeral y considerar terminada la responsabilidad. La santa también advirtió sobre otro aspecto de este error. Cuando las familias sí solicitan misas, muchas veces lo hacen de manera mecánica, sin participar realmente en ellas. Encargan al párroco que celebre las misas, pagan el estipendio correspondiente, pero no asisten personalmente. No unen su oración a la del sacerdote. No ofrecen su presencia como acto de amor hacia el difunto. Y aunque la misa sigue siendo infinitamente valiosa por sí misma, independientemente de quién asista, la participación activa y consciente de los familiares añade una dimensión de intercesión filial que potencia aún más el fruto espiritual. Santa Teresa recomendaba que al menos un miembro de la familia estuviera presente en cada misa ofrecida por el difunto, especialmente durante estos 40 días. Que esa persona comulgara en nombre del fallecido, ofreciendo la Sagrada Comunión como sufragio. Que permaneciera después de la misa unos minutos en adoración silenciosa,
pidiendo específicamente por la liberación del alma. Esta combinación de misa celebrada, participación familiar y ofrenda eucarística constituía, según Teresa, la forma más poderosa de intercesión. También enseñaba que no había contradicción entre celebrar las misas y realizar reuniones familiares o ceremonias culturales, siempre y cuando las prioridades estuvieran correctamente ordenadas. Primero lo sobrenatural, después lo cultural. Primero las misas, después las reuniones. Primero el sufragio efectivo, después el homenaje emotivo. Esta jerarquía no negaba el valor del consuelo mutuo entre familiares ni la importancia de los rituales culturales de despedida, pero los colocaba en su lugar correcto, secundarios respecto al auxilio espiritual real que el alma necesitaba. El remedio para este segundo error es claro. Desde el momento mismo de la muerte, la familia debe comprometerse a solicitar el máximo número de misas que sus posibilidades permitan. No esperar a ver qué sobra del presupuesto después de pagar otros gastos. No considerar las misas como un gasto opcional. Reconocer que invertir en misas es la inversión más rentable espiritualmente que se puede hacer por un ser querido. Y si hay que elegir entre un funeral suntuoso con pocos sufragios o un funeral sencillo con muchas misas, Santa Teresa no tenía duda alguna. El difunto preferiría lo segundo 1000 veces. Pero incluso cumpliendo con este deber de solicitar misas, existe un tercer error que muchas familias devotas cometen sin darse cuenta. Un error que tiene que ver con la manera en que procesan emocionalmente la pérdida. El tercer error que Santa Teresa de Ávila identificó en sus revelaciones es quizá el más delicado de todos, porque toca la fibra más íntima del corazón humano, la manera en que lloramos a nuestros muertos. Teresa nunca condenó el llanto. Ella misma lloró copiosamente cuando murieron personas que amaba. Lloró por su padre, por sus hermanos, por sus hermanas en religión. El llanto es humano, es natural, es incluso saludable como expresión legítima del dolor por la separación. Pero existe una diferencia crucial entre el duelo ordenado y el duelo desordenado. Y esta diferencia tiene consecuencias espirituales directas para el alma del difunto. Santa Teresa describió en sus escritos cómo, durante una de sus experiencias místicas más profundas, fue testigo de algo que jamás olvidaría. Vio a un alma en el purgatorio que sufría no tanto por sus propios pecados, que ya estaban siendo purgados, sino por el llanto descontrolado de su esposa en la tierra. Este llanto no era simplemente expresión de dolor, sino que había degenerado en desesperación, en una tristeza tan absoluta que negaba toda esperanza, toda confianza en la misericordia divina, toda fe en la resurrección. Y esa desesperación, lejos de ayudar al difunto, lo ataba de alguna manera misteriosa al plano terrenal, dificultando su ascensión espiritual. No es que las lágrimas en sí mismas causen daño al alma del difunto. El problema surge cuando el llanto se convierte en rechazo de la voluntad de Dios, en negativa a aceptar el misterio de la muerte, en una tristeza tan envolvente que paraliza toda actividad espiritual constructiva. Algunas viudas se sumergen en un dolor tan profundo que dejan de orar, dejan de asistir a misa, se alejan de la comunidad eclesial y pasan días enteros llorando frente a fotografías sin dirigir ni una sola oración al cielo por su esposo fallecido. Algunos hijos lloran a sus padres con tal intensidad que no pueden funcionar. Abandonan sus responsabilidades, descuidan a sus propios hijos, se encierran en habitaciones oscuras y en ese encierro, paradójicamente, olvidan lo único que podría ayudar verdaderamente a quien perdieron: la intercesión activa, la oración confiada, la súplica esperanzada por su eterno descanso. Santa Teresa entendía perfectamente el dolor de la pérdida. Ella conocía la agonía de despedirse de seres amados, pero también sabía, por revelación directa, que existe una forma de llorar que libera y una forma de llorar que ata. La primera acepta el dolor, pero lo ofrece como sacrificio. La segunda se revuelca en el dolor y lo convierte en ídolo. La primera dice: Señor,
Mi corazón está destrozado, pero confío en tu plan y te pido por el alma de quien partió. La segunda dice: no puedo aceptar esta pérdida, no quiero seguir viviendo, nada tiene sentido ya. En sus conversaciones con almas que habían alcanzado ya el cielo, Teresa recibió confirmación de esta enseñanza. Estas almas bienaventuradas le explicaron que cuando estaban en el purgatorio, podían percibir de algún modo el estado espiritual de sus seres queridos en la tierra. Cuando sus familias lloraban con fe, ofreciendo ese llanto como súplica por su liberación, ellas lo recibían como consuelo. Pero cuando sus familias se sumergían en desesperación total, sin oración, sin esperanza, eso les causaba un sufrimiento adicional, porque veían a quienes amaban destruyéndose espiritualmente en lugar de fortalecerse mutuamente. El duelo desordenado también se manifiesta en formas más sutiles. Hay personas que no lloran desesperadamente, pero que convierten el recuerdo del difunto en una obsesión malsana. Visitan la tumba múltiples veces al día, no para orar, sino para hablar con el difunto como si aún estuviera ahí físicamente. Conservan la habitación del fallecido exactamente como estaba, como un santuario intocable. Se niegan a regalar cualquier objeto que le perteneció, incluso cuando esos objetos podrían ayudar a personas necesitadas. Usan ropa del difunto constantemente. Reproducen su voz grabada una y otra vez. Santa Teresa no condenaba el conservar recuerdos significativos. Ella misma guardó algunas pertenencias de su padre con cariño. El problema surge cuando estos objetos y rituales reemplazan la verdadera memoria orante, cuando el familiar pasa más tiempo ordenando fotografías que rezando por el alma, cuando dedica más energía a mantener intacto un cuarto que a solicitar misas, cuando invierte más recursos en monumentos funerarios impresionantes que en limosnas dadas en nombre del difunto. La distinción crucial que Teresa enseñaba era esta: el amor verdadero por un difunto se mide por las acciones que realmente lo benefician en su estado actual, no por las manifestaciones que nos hacen sentir mejor a nosotros. Si conservar objetos nos consuela, pero no hacemos nada por su alma, estamos amándonos a nosotros mismos, no a ellos. Si lloramos copiosamente, pero no oramos, estamos desahogando nuestra pena, pero no aliviando la suya. El amor auténtico pregunta: ¿qué necesita el alma ahora? No ¿qué necesito yo para sentirme menos solo? Santa Teresa también advirtió sobre el peligro del llanto performativo, ese que se exhibe públicamente para demostrar cuánto se amaba al difunto. Personas que en el funeral lloran aparatosamente para que todos vean su dolor, pero que en privado, cuando nadie las observa, no derraman ni una lágrima orante. Este tipo de duelo no solo es inútil para el alma del difunto, sino que además es una forma de hipocresía espiritual que ofende a Dios. El remedio para este tercer error requiere equilibrio delicado. No se trata de reprimir el dolor, ni de fingir que no se sufre. Santa Teresa nunca pidió estoicismo antinatural. Lo que ella enseñaba era transformación del dolor, convertir cada lágrima en oración, cada suspiro en súplica, cada momento de tristeza en oportunidad de intercesión. Llorar sí, pero llorar orando. Recordar sí, pero recordar bendiciendo. Extrañar sí, pero extrañar esperanzando. Recomendaba una práctica concreta. Cada vez que el dolor se volviera intenso, cada vez que las lágrimas comenzaran a brotar, la persona debía inmediatamente elevar una jaculatoria por el difunto. Jesús, ten misericordia de su alma. María, acompáñalo en su purificación. Que descanse en paz eterna. De este modo, el mismo dolor que podría convertirse en obstáculo se transformaba en vehículo de gracia. También aconsejaba que las familias establecieran límites prudentes a las expresiones externas de duelo. No prohibirlas, pero regularlas. Permitir el llanto, pero no la desesperación. Honrar la memoria, pero no idolatrarla. Conservar algunos objetos significativos, pero no convertir el hogar en mausoleo. Visitar la tumba ocasionalmente para orar,
pero no acampar allí abandonando las responsabilidades de la vida. Esta sabiduría teresiana sobre el duelo ordenado preparaba el terreno para comprender el cuarto error, uno que tiene que ver no con las emociones, sino con las acciones concretas que las familias pueden realizar en favor de sus difuntos. El cuarto error que Santa Teresa identificó con claridad meridiana en sus revelaciones místicas es la omisión de las obras de misericordia realizadas específicamente en nombre del difunto. Este error es particularmente insidioso porque muchas familias creen que con orar y solicitar misas ya han cumplido completamente su deber de intercesión, sin comprender que existe otra dimensión igualmente poderosa y explícitamente recomendada por la Iglesia desde los tiempos apostólicos, la caridad material ejercida como sufragio espiritual. Santa Teresa tuvo una visión que ilustraba este principio de manera inolvidable. Vio a dos almas en el purgatorio, ambas con el mismo grado de culpa, ambas necesitando la misma purificación. Por ambas se ofrecían oraciones similares en la tierra. Sin embargo, una de ellas avanzaba notablemente más rápido hacia su liberación. Cuando Teresa preguntó la razón de esta diferencia, se le reveló que la familia de esta segunda alma, además de orar, estaba dando limosnas generosas a los pobres en nombre del difunto, estaba alimentando a los hambrientos, visitando a los enfermos y realizando toda clase de obras de misericordia, ofreciéndolas explícitamente por su eterno descanso. Esta práctica tiene fundamento bíblico profundo. En el libro de Tobías, el ángel Rafael revela que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. En el Sermón de la Montaña, Jesús mismo establece que seremos juzgados según hayamos dado de comer al hambriento, de beber al sediento, vestido al desnudo, acogido al forastero. Y la tradición constante de la Iglesia ha enseñado que estas obras, cuando se realizan en sufragio de un difunto, tienen un valor expiatorio extraordinario que se aplica directamente a la purificación de esa alma. Sin embargo, en la práctica contemporánea, este aspecto de la intercesión por los difuntos ha sido ampliamente olvidado. Las familias gastan miles en arreglos funerarios, pero no se les ocurre tomar parte de ese dinero y darlo a los pobres en nombre del fallecido. Organizan banquetes elaborados para los asistentes al funeral, pero no piensan en llevar comida a un comedor de caridad ofreciéndola por el alma de quien partió. Compran coronas de flores costosas que se marchitarán en días, pero no consideran usar ese dinero para pagar la cuenta de luz de una familia necesitada en memoria del difunto. Santa Teresa era muy específica sobre cómo debían realizarse estas obras de misericordia para que tuvieran máxima eficacia como sufragio. Primero, debían hacerse con intención explícita. No bastaba con dar limosna de manera general. Era necesario decir, ya sea mentalmente o en voz alta: Señor, ofrezco esta limosna por el eterno descanso del alma de mi Padre. Esta intención específica dirigía el fruto espiritual de la obra directamente al alma que la necesitaba. Segundo, las obras debían ser proporcionales y generosas. No se trataba de dar lo que sobraba, las monedas que quedaban en el bolsillo al final del día. Teresa enseñaba que las obras de misericordia ofrecidas por los difuntos debían representar un verdadero sacrificio para quien las realizaba. Si no costaba nada, si no implicaba renuncia real, su valor espiritual era menor. La viuda que da de su pobreza agrada más a Dios que el rico que da de su abundancia sin sentirlo. Tercero, debían realizarse durante los 40 días de manera constante, no como acto único. Así como se recomendaba la oración diaria, también se recomendaba la caridad frecuente. Podía ser algo sencillo: comprar el pan para un mendigo cada mañana camino a la iglesia, ofrecer ese pan por el difunto, llevar frutas a un hospital cada semana, ofrecerlas por su alma, pagar el transporte de un anciano pobre, ofrecerlo como sufragio. Pequeños actos, pero constantes, sumaban un tesoro espiritual enorme. Santa Teresa contaba casos específicos que había conocido en vida o por revelación. Había una mujer pobre
cuyo esposo había muerto dejándola sin recursos. Esta mujer apenas tenía para alimentar a sus hijos, pero cada día apartaba un pequeño pedazo de pan de su propia ración y lo daba a alguien aún más necesitado, ofreciéndolo por su esposo. Años después, cuando esta mujer también murió y llegó al cielo, su esposo la recibió con gratitud infinita, explicándole que aquellos pedazos de pan dados con tanto sacrificio habían sido como escalones de oro que acortaron dramáticamente su tiempo de purificación. Por el contrario, Teresa también vio el caso de familias adineradas que podían haber realizado obras extraordinarias de caridad en nombre de sus difuntos, pero que preferían gastar todo en lujos funerarios y monumentos ostentosos. Sus seres queridos permanecían en el purgatorio mucho más tiempo del necesario, no por falta de recursos en la familia, sino por falta de comprensión de cómo usar esos recursos de manera espiritualmente efectiva. Las obras de misericordia, específicamente recomendadas por Santa Teresa, durante los 40 días incluían dar limosna a los pobres, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las ofensas, sufrir con paciencia las deficiencias del prójimo. Cada una de estas obras, realizada en nombre del difunto, se convertía en moneda espiritual que pagaba la deuda de justicia divina que el alma aún tenía pendiente. La santa también enseñaba que no era necesario ser rico para realizar estas obras. Los pobres podían ofrecer su tiempo, su compañía, su servicio. Una hija sin recursos económicos podía cuidar gratuitamente al niño de una vecina enferma, ofreciendo ese servicio por su madre fallecida. Un hijo podía ayudar a un anciano a cruzar la calle, ofrecer esa pequeña asistencia por su padre. Lo que importaba no era la magnitud material del acto, sino la intención y el amor con que se realizaba. Además, Teresa insistía en que estas obras debían complementar, no sustituir, las oraciones y las misas. No era cuestión de elegir entre uno y otro, sino de hacer todo lo posible en todos los frentes. La familia ideal, según la enseñanza teresiana, oraba constantemente, solicitaba múltiples misas y además realizaba obras de misericordia frecuentes. Esta triple intercesión, oración más misa más caridad, constituía el arsenal completo para ayudar efectivamente a un alma en su purificación. El remedio para este cuarto error es inmediato y práctico. Desde el día mismo del fallecimiento, la familia debe preguntarse: ¿qué obra de caridad podemos realizar hoy en nombre de nuestro ser querido? Y luego repetir esa pregunta cada día durante los 40 días completos. Puede ser algo diferente cada día, o puede ser la misma obra repetida con fidelidad. Lo esencial es la constancia y la intención explícita. Santa Teresa prometía que ninguna obra de misericordia realizada en nombre de un difunto se perdería. Cada acto quedaba registrado en el libro divino de la justicia misericordiosa, y cuando finalmente el alma alcanzara el cielo, conocería con detalle cada una de esas obras que aceleraron su liberación y las agradecería por toda la eternidad. Pero existe aún otro aspecto de la intercesión que muchos descuidan, uno que requiere no solo acciones externas, sino una disposición interior específica. Y ese es el quinto error que Santa Teresa advirtió con particular énfasis. El quinto error identificado por Santa Teresa de Ávila en sus revelaciones místicas es quizá el que más resistencia genera en el corazón humano contemporáneo: el descuido de la mortificación personal como forma de intercesión por los difuntos. Vivimos en una época que huye sistemáticamente del sacrificio, que busca la comodidad como valor supremo, que interpreta cualquier renuncia voluntaria como algo enfermizo o masoquista. Sin embargo, Santa Teresa enseñaba con claridad doctrinal y experiencia mística que existe una ley espiritual inmutable. Lo que tú ofreces en sacrificio por otro, esa persona deja de purgarlo en el más allá. Esta verdad
no es invención teresiana ni fantasía piadosa. Tiene fundamento sólido en la doctrina católica sobre la comunión de los santos y el valor vicario del sufrimiento. San Pablo escribió: «Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia». No es que la pasión de Cristo fuera insuficiente para la salvación, sino que Dios, en su sabiduría pedagógica, ha querido asociarnos a su obra redentora permitiendo que nuestros sufrimientos, unidos al sacrificio de Cristo, tengan valor expiatorio real. Santa Teresa vio en sus experiencias místicas cómo funcionaba este principio con claridad asombrosa. Cuando una persona en la tierra ofrecía un ayuno por el alma de un difunto, ese ayuno se aplicaba directamente a la purificación del alma, como si ella misma lo hubiera realizado. Cuando alguien soportaba con paciencia una enfermedad, ofreciéndola por su ser querido fallecido, ese sufrimiento físico se convertía en alivio espiritual para el alma. Era como una transfusión sobrenatural. El vivo daba de su sangre espiritual para sanar al que ya no podía darse a sí mismo. Sin embargo, la mayoría de las familias modernas desconocen completamente esta posibilidad. Cuando alguien muere, lloran, oran quizá, solicitan algunas misas si son devotos, pero no se les ocurre que ellos mismos, con sus cuerpos, con sus voluntades, con sus renuncias cotidianas, pueden convertirse en instrumentos directos de liberación para el alma del difunto. Continúan viviendo exactamente igual que antes, sin modificar en absoluto sus hábitos de comodidad, sin añadir ninguna práctica penitencial a su rutina diaria. Santa Teresa no hablaba de mortificaciones extremas ni de penitencias que destruyeran la salud. Ella era prudente y equilibrada. Sabía que cada persona debe adaptar sus sacrificios a su estado de vida y sus capacidades físicas. Una madre con niños pequeños no puede ayunar rigurosamente porque necesita fuerzas para cuidarlos. Un trabajador manual no puede debilitarse con penitencias excesivas porque debe rendir en su labor. Pero todos, absolutamente todos, pueden encontrar formas proporcionadas de mortificación que ofrecer por sus difuntos. Las mortificaciones que Teresa recomendaba durante los 40 días eran variadas y adaptables. Para algunas personas podía ser el ayuno tradicional, comer menos, prescindir de ciertos alimentos placenteros, saltarse una comida, ofreciendo esa hambre por el alma del difunto. Para otras podía ser la renuncia a comodidades, ducharse con agua fría, dormir sin almohada, sentarse en sillas duras en lugar de cómodas. Para otras más, podía ser mortificaciones sensoriales, no escuchar música durante cierto tiempo, evitar mirar cosas agradables pero innecesarias, guardarse de conversaciones placenteras pero superfluas. También enseñaba sobre las mortificaciones internas, aquellas que nadie ve pero que tienen inmenso valor ante Dios. Reprimir un comentario sarcástico que estaba a punto de salir de la boca. Soportar sin quejarse una molestia física como el calor o el frío. Aceptar con paciencia una injusticia sin defenderse inmediatamente. Ofrecer al difunto cada uno de estos pequeños actos de dominio propio que pasaban completamente inadvertidos para los demás, pero que Dios registraba con exactitud divina. Santa Teresa tuvo una revelación particularmente iluminadora sobre esto. Se le mostró a 2 hermanos que habían muerto con cargas similares de pecados veniales. Ambos tenían familias que los amaban, pero uno de ellos tenía una hija que, durante los 40 días, se levantaba cada madrugada 1 hora antes de lo necesario para rezar por él, ofreciendo el sacrificio del sueño interrumpido. Ese simple acto, repetido 40 veces, acortó el tiempo de purificación de su padre en una medida que Teresa describió como años de tiempo humano. La clave estaba en la intención y en la constancia. No servía de mucho hacer una gran penitencia un solo día y luego olvidarse completamente del tema. Era preferible una mortificación pequeña, pero diaria, sostenida con fidelidad durante todo el periodo de los 40 días. Esta constancia demostraba al alma del difunto que no había sido olvidada, que alguien seguía pensando en ella
sacrificándose activamente por su liberación. Además, Santa Teresa enfatizaba que estas mortificaciones debían ofrecerse con alegría, no con rostro sombrío que busca la compasión ajena. Jesús había dicho: «Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres». La mortificación ofrecida por los difuntos debía ser secreta, oculta, conocida solo por Dios y por el alma que se beneficiaba de ella. Hacerla pública, buscar el reconocimiento, convertirla en motivo de orgullo espiritual, anulaba completamente su valor como sufragio. También advertía contra el error de medir el amor por la magnitud del sacrificio. No se trataba de competir por ver quién hacía la penitencia más dura. Una anciana enferma que ofrecía el dolor de su artritis con paciencia podía estar haciendo más por su esposo difunto que un joven atlético que se imponía disciplinas corporales espectaculares pero sin verdadero amor. Lo que Dios pesaba no era la cantidad de sufrimiento, sino la calidad del amor con que se ofrecía. El ayuno, en particular, tenía para Teresa un valor especialísimo. Lo recomendaba fervientemente durante los 40 días, adaptado a las posibilidades de cada quien. Podía ser ayuno total de alimentos sólidos en ciertos días, o simplemente ayuno de ciertos alimentos particulares que resultaban especialmente placenteros a la persona. El que amaba el café podía renunciar a él. El que disfrutaba los dulces podía prescindir de ellos. La que saboreaba las comidas elaboradas podía limitarse a alimentos simples. Lo esencial era que cada renuncia, cada molestia aceptada, cada comodidad sacrificada, fuera inmediatamente ofrecida con palabras claras. «Señor, te ofrezco este sacrificio por el eterno descanso del alma de mi madre». Esta ofrenda verbal era indispensable. No bastaba con sufrir. Había que dirigir ese sufrimiento, canalizarlo intencionalmente hacia el alma que se deseaba beneficiar. Santa Teresa prometía que ningún sacrificio, por pequeño que fuera, se desperdiciaría. Cada gota de incomodidad voluntariamente aceptada y ofrecida se convertía en rocío refrescante sobre las llamas purificadoras del purgatorio. Y cuando finalmente el alma alcanzara el cielo, conocería con gratitud conmovedora cada uno de esos actos de amor sacrificial que habían acelerado su liberación. El remedio para este quinto error requería decisión firme desde el principio. En el momento mismo de recibir la noticia de la muerte, la persona debía preguntarse: ¿qué mortificación concreta, realista y sostenible puedo ofrecerle durante estos 40 días? Y luego, cumplirla con fidelidad inquebrantable, sin desánimo, sin buscar reconocimiento, movido únicamente por el amor y el deseo de ayudar efectivamente a quien ya no puede ayudarse a sí mismo. Pero la intercesión por los difuntos no se agota en los esfuerzos individuales. Existe otra dimensión que Santa Teresa consideraba fundamental y que constituye el sexto error que muchas familias cometen. El sexto error que Santa Teresa de Ávila reveló en sus experiencias místicas es uno que muchas familias devotas cometen sin siquiera darse cuenta: aislar espiritualmente al difunto, limitando su intercesión únicamente al círculo familiar inmediato, sin recurrir a la inmensa red de ayuda que la Iglesia llama la comunión de los santos. Es como tener un enfermo grave y decidir atenderlo solo con remedios caseros, ignorando que existe todo un hospital con especialistas, medicinas avanzadas y recursos extraordinarios disponibles para su curación. Santa Teresa comprendió con claridad sobrenatural que la Iglesia no es simplemente una organización humana, sino un organismo místico donde cada miembro está realmente conectado con todos los demás. Los santos en el cielo, las almas en el purgatorio y los fieles en la tierra formamos un solo cuerpo, y en este cuerpo existe una circulación constante de gracias, méritos, oraciones e intercesiones que fluyen en todas direcciones. Cuando alguien muere, su alma no queda aislada esperando únicamente las oraciones de su familia.
puede y debe beneficiarse de la intercesión de toda la Iglesia militante y triunfante. Sin embargo, la mayoría de las familias no activan esta red de intercesión. Se limitan a orar ellas mismas, solicitan quizá algunas misas, pero no se les ocurre pedir a otros que recen, no invocan a los santos del cielo para que intercedan, no movilizan a la comunidad parroquial, no solicitan oraciones de comunidades religiosas. El difunto queda así espiritualmente solo, privado de una ayuda inmensa que estaba disponible pero que nadie solicitó en su favor. Santa Teresa enseñaba que invocar a los santos por un difunto era de una eficacia extraordinaria. Cada santo tiene ante Dios un poder de intercesión particular según sus méritos y su cercanía con el Altísimo. Cuando un familiar invocaba a San José, patrón de la buena muerte, pidiendo que intercediera por el alma del fallecido, San José presentaba esa petición ante Dios con una autoridad que superaba infinitamente la de cualquier mortal. Cuando se invocaba a la Virgen María, Madre de Misericordia y abogada de los pecadores, ella ejercía su maternidad espiritual sobre el alma del purgatorio de manera directa y poderosísima. Además de invocar a los santos celestiales, Teresa recomendaba fervientemente solicitar las oraciones de personas santas que aún vivían en la tierra. Si en la parroquia había una religiosa anciana conocida por su vida de oración profunda, pedirle que rezara por el difunto multiplicaba exponencialmente la eficacia de la intercesión. Si existía un sacerdote santo, solicitarle que incluyera al fallecido en sus oraciones cotidianas era obtener el apoyo de alguien cuya oración tenía un valor especial por su consagración sacerdotal. La santa también hablaba de la importancia de involucrar a comunidades enteras. Cuando una familia informaba a su parroquia sobre el fallecimiento de uno de sus miembros y solicitaba explícitamente las oraciones de toda la comunidad, se generaba una ola de intercesión colectiva que beneficiaba enormemente al alma. No se trataba simplemente de anunciarlo, había que pedirlo expresamente. Les rogamos que recen durante estos 40 días por el eterno descanso de nuestra Madre. Las comunidades religiosas, monasterios contemplativos, conventos de clausura, tenían para Teresa un valor intercesorio particularísimo. Estas almas consagradas que dedicaban su vida entera a la oración vivían en constante comunión con Dios. Sus oraciones ascendían como incienso puro ante el altar celestial. Cuando una familia solicitaba a un monasterio que ofreciera oraciones por un difunto durante los 40 días, estaba garantizando una intercesión continua, profesional por así decirlo, de personas expertas en el arte de la oración contemplativa. Santa Teresa contaba casos específicos. Conoció a una mujer cuyo esposo había muerto súbitamente sin los sacramentos. Esta mujer, desolada, temía por el estado del alma de su marido. Acudió entonces a Teresa pidiéndole consejo. La santa le recomendó que no se limitara a orar ella sola en su aflicción, sino que movilizara toda ayuda espiritual posible. La mujer siguió el consejo, solicitó misas múltiples, pidió oraciones a su parroquia, escribió a varios conventos pidiendo que incluyeran a su esposo en sus oraciones, invocó diariamente a todos los santos que conocía, especialmente a San José y a la Virgen del Carmen. Años después, esta misma mujer tuvo una experiencia mística en la que su esposo, ya en el cielo, se le apareció brevemente para agradecerle. Le reveló que sin toda esa movilización de intercesión comunitaria, su purificación habría sido mucho más larga y dolorosa. Pero la red de oraciones que su esposa había activado lo había rodeado como un manto protector, acelerando dramáticamente su paso por el purgatorio. El error de aislar al difunto también se manifestaba en otro aspecto: no enseñar a los niños de la familia a orar por el fallecido. Muchos adultos, con la mejor intención de proteger a los pequeños del dolor, los excluían de la intercesión. No les explicaban que podían ayudar al abuelo o a la tía que había muerto rezando por ellos. No les enseñaban jaculatorias sencillas que pudieran ofrecer. Los mantenían al margen, privando así al difunto de las oraciones inocentes de los niños, que según Santa Teresa,
tenían un valor especialísimo ante Dios por su pureza. Teresa recomendaba que incluso los niños más pequeños, desde que pudieran hablar, fueran enseñados a decir que descanse en paz por el familiar fallecido. Estas oraciones infantiles, aunque simples, penetraban el cielo con una fuerza particular porque procedían de corazones sin malicia. El difunto recibía así la ayuda no solo de adultos, sino de toda la familia, incluyendo a sus miembros más jóvenes. Además, invocar a las ánimas del purgatorio por el alma de un difunto particular era una práctica que Teresa consideraba de gran sabiduría. Parecía paradójico pedir a quienes sufren que intercedan por otro que también sufre, pero la santa explicaba que las almas del purgatorio, aunque no pueden merecer para sí mismas, sí pueden interceder por otros. Y lo hacen con particular fervor porque comprenden perfectamente la naturaleza del sufrimiento que están experimentando y desean ardientemente que otros lo atraviesen más rápidamente. El remedio para este sexto error consistía en planificar estratégicamente una campaña de intercesión comunitaria desde el primer día. La familia debía hacer una lista: ¿qué santos invocar diariamente? ¿A qué personas santas solicitar oraciones? ¿Qué comunidades religiosas contactar? ¿Cómo involucrar a la parroquia completa? ¿Cómo enseñar a los niños a participar? Esta movilización orquestada creaba una sinfonía de intercesión que elevaba al difunto con fuerza multiplicada. Santa Teresa prometía que cada oración obtenida de otros, cada santo invocado, cada niño enseñado a rezar por el difunto, añadía hilos a una cuerda que jalaba el alma hacia arriba, hacia la luz, hacia la libertad eterna. La familia que activaba esta red completa de intercesión comunitaria estaba haciendo por su ser querido lo que los mejores médicos harían por un enfermo grave: usar todos los recursos disponibles sin escatimar esfuerzos. Pero existe todavía un último error, el más grave según Santa Teresa, uno que anula todo lo anterior si se comete, y que tiene que ver con la actitud fundamental de la familia ante la realidad eterna. El séptimo y más grave error que Santa Teresa de Ávila identificó en sus revelaciones místicas es aquel que anula completamente todos los esfuerzos anteriores: regresar a la rutina cotidiana como si nada hubiera pasado, vivir como si no existiera la eternidad, sumergirse nuevamente en el materialismo y la superficialidad apenas terminan los rituales inmediatos del funeral. Este error es el más insidioso porque se disfraza de normalidad, de salud mental, de superación del duelo, cuando en realidad es abandono espiritual absoluto del difunto y negación práctica de las verdades más fundamentales de la fe católica. Santa Teresa vio esto con una claridad que la hizo llorar amargamente. En sus experiencias místicas, presenció cómo familias que habían llorado copiosamente en el funeral, que habían pronunciado discursos emotivos sobre cuánto amaban al difunto, que habían jurado recordarlo siempre, regresaban a sus casas y en cuestión de días ya no pensaban en él para nada. Volvían a sus trabajos, a sus entretenimientos, a sus preocupaciones mundanas, y el alma del ser querido quedaba completamente olvidada, como si nunca hubiera existido. Este olvido no era necesariamente consciente ni malicioso. Era resultado de una mentalidad materialista que permea incluso a muchos católicos practicantes. La creencia implícita de que la muerte es el final, de que una vez enterrado el cuerpo ya no hay nada más que hacer, de que la vida continúa para los vivos y los muertos quedan atrás, relegados a un pasado cada vez más distante. Esta mentalidad, aunque nunca se expresara en palabras, se manifestaba claramente en las acciones. Santa Teresa describió familias que en los primeros días después del funeral oraban con aparente fervor, pero que al cabo de una semana ya habían dejado de hacerlo. Familias que prometían solicitar misas durante los 40 días, pero que después de la primera o segunda misa ya no regresaban a la iglesia. Familias que hablaban de honrar la memoria del difunto, pero que en la práctica nunca más mencionaban su nombre,
excepto en las fechas obvias como cumpleaños o aniversarios. Lo más doloroso era que estas mismas familias se consideraban a sí mismas buenas y amorosas. No creían estar cometiendo ningún error. Pensaban que habían cumplido con su deber al organizar un funeral digno y llorar apropiadamente. No comprendían que su ser querido aún existía, que aún sufría, que aún necesitaba desesperadamente su ayuda y que cada día de olvido era un día más de sufrimiento innecesario para el alma en el purgatorio. Santa Teresa tuvo una visión particularmente impactante al respecto. Vio a una mujer cuyo hijo había muerto. Esta madre había sufrido intensamente los primeros días. Había organizado un funeral hermoso, había llorado con el corazón destrozado. Pero 2 semanas después, ya estaba completamente absorta en su trabajo, en sus compromisos sociales, en sus series de televisión favoritas. Rezaba mecánicamente un Padre Nuestro antes de dormir, pero sin pensar realmente en su hijo. No solicitó más misas después de la primera. No hizo obras de caridad en su nombre. No se mortificó en absoluto. Simplemente siguió viviendo como si su hijo nunca hubiera existido. Mientras tanto, en el purgatorio, el alma de ese joven sufría intensamente, no por sus propios pecados únicamente, que no eran graves, sino por la soledad espiritual absoluta en que lo había dejado su madre. Él podía percibir de algún modo misterioso que su madre ya no pensaba en él, que ya no hacía nada por ayudarlo, que había sido completamente olvidado, y este abandono añadía un sufrimiento moral al sufrimiento purificador que ya experimentaba. Este séptimo error se manifestaba de muchas formas sutiles. Estaban las personas que inmediatamente después del funeral se lanzaban frenéticamente a actividades que las distrajeran del dolor. Viajes, compras, proyectos nuevos, cualquier cosa que les impidiera pensar en la muerte y en la eternidad. Estaban aquellos que se refugiaban en el trabajo obsesivo, trabajando 12 o 14 horas diarias para no tener tiempo de sentir ni de recordar. Estaban los que se sumergían en relaciones nuevas o en entretenimientos constantes, como si el ruido exterior pudiera callar la voz interior que les recordaba su deber hacia el difunto. Santa Teresa explicaba que este error era particularmente grave porque revelaba algo más profundo: la falta de fe real en la vida eterna. Una persona que verdaderamente creyera que su ser querido existe ahora mismo en el purgatorio, que sufre, que espera su ayuda, no podría simplemente olvidarse de él y regresar a sus rutinas mundanas como si nada. La facilidad con que muchos católicos abandonan a sus difuntos después de unos días demostraba que su fe era superficial, que en el fondo no creían realmente en lo que profesaban los domingos en el credo. También advertía sobre el peligro de usar excusas psicológicas modernas para justificar este abandono. Personas que decían: necesito seguir adelante por mi salud mental, no puedo quedarme atrapado en el pasado, tengo que pensar en los vivos, no en los muertos. Todo esto sonaba razonable desde una perspectiva psicológica secular, pero era profundamente erróneo desde una perspectiva espiritual católica. Los muertos no están en el pasado, están vivos en el presente eterno. No se trata de quedar atrapados en el duelo patológico, sino de mantener viva una intercesión activa y amorosa. Santa Teresa distinguía claramente entre 2 tipos de continuación de la vida. Uno era sano y necesario: retomar las responsabilidades cotidianas, cuidar de los hijos, trabajar para el sustento, mantener las relaciones importantes. El otro era espiritualmente destructivo: sumergirse en la superficialidad, perseguir únicamente placeres y comodidades, olvidar completamente la dimensión eterna de la existencia. La primera actitud era compatible con una intercesión fiel por el difunto, la segunda era incompatible. El remedio para este séptimo y gravísimo error requería una conversión profunda de mentalidad. La familia debía tomar la decisión consciente y firme de que durante los 40 días completos, y realmente durante todo el tiempo que fuera necesario,
El difunto seguiría siendo una presencia activa en sus vidas, no una presencia morbosa que impidiera vivir, sino una presencia orante que santificara la vida cotidiana. Esto significaba establecer ritmos concretos de memoria orante. Por ejemplo, rezar un rosario específicamente por el difunto cada noche sin falta durante los 40 días. Asistir a misa cada domingo ofreciéndola expresamente por su alma. Realizar al menos una obra de caridad semanal en su nombre. Practicar alguna mortificación diaria ofrecida como sufragio. Invocar su nombre en las oraciones familiares. Incluirlo en las conversaciones naturales sin pretender que nunca existió. Santa Teresa prometía que la familia que evitara este séptimo error, que mantuviera viva la intercesión constante durante los 40 días completos sin caer en el olvido materialista, experimentaría algo extraordinario, una paz inexplicable, una sensación de haber cumplido con un deber sagrado y, eventualmente, señales sutiles de que el alma había alcanzado su destino final. Pero para comprender plenamente qué sucede cuando estos 7 errores se evitan, era necesario conocer las recompensas prometidas, los frutos de la fidelidad, las señales místicas que confirman que todo ha sido hecho correctamente. Ahora que conoces los 7 errores que Santa Teresa de Ávila advirtió con tanta claridad, es fundamental comprender qué sucede exactamente cuando estos errores se evitan, cuando una familia cumple fielmente con su deber de intercesión durante los 40 días. La santa no solo habló de advertencias, también reveló las recompensas, las señales, los frutos tangibles de la fidelidad espiritual. Y estas señales, aunque sutiles, son reales y reconocibles para quien sabe interpretarlas con discernimiento católico auténtico. Santa Teresa enseñaba que la primera y más importante señal de que la intercesión está siendo efectiva es la paz interior. No se trata de una ausencia de dolor, porque el duelo legítimo permanece y es natural. Se trata de una paz profunda que coexiste con la tristeza, una certeza inexplicable de que las cosas están bien en el plano espiritual, de que el alma del difunto está siendo efectivamente ayudada. Esta paz no proviene de la negación de la realidad, ni de mecanismos psicológicos de defensa, sino de una confirmación sobrenatural que Dios concede a quienes ejercen fielmente la caridad hacia las almas del purgatorio. Muchas familias que siguieron las enseñanzas teresianas reportaron experimentar esta paz de manera inconfundible. Describían cómo, a pesar del dolor de la pérdida, sentían una tranquilidad profunda respecto al destino del ser querido. No era optimismo ingenuo ni autoengaño consolador. Era una certeza interior, firme y serena, que les permitía continuar con sus vidas sabiendo que estaban haciendo lo correcto, que su intercesión estaba llegando efectivamente a quien la necesitaba. Otra señal que Santa Teresa mencionaba con frecuencia eran los sueños significativos. No todos los sueños con difuntos tienen valor espiritual. Muchos son simplemente manifestaciones psicológicas del proceso de duelo. Sin embargo, existen sueños que tienen una cualidad diferente, que se distinguen claramente de los sueños ordinarios. En estos sueños, el difunto aparece en paz, agradecido, frecuentemente vestido de blanco o rodeado de luz. No pide nada angustiosamente, sino que confirma que está siendo ayudado, que las oraciones están llegando, que la familia está haciendo lo correcto. Santa Teresa advertía que estos sueños debían discernirse cuidadosamente. No se podía simplemente asumir que cualquier sueño con el difunto era una comunicación real. Pero cuando el sueño dejaba una impresión duradera de paz, cuando su contenido era consistente con la fe católica, cuando movía a continuar orando en lugar de a detener la intercesión, entonces podía ser interpretado como una señal de confirmación providencial. Además de los sueños, algunas familias experimentaban coincidencias providenciales que parecían respuestas directas a sus oraciones. Encontraban inesperadamente el dinero necesario para solicitar más misas. Conocían a personas santas que ofrecían espontáneamente orar por el difunto.
recibían consuelo en momentos de particular debilidad espiritual. Estas providencias, aunque no probaban nada de manera científica, eran interpretadas por las familias como señales de que Dios aprobaba y bendecía sus esfuerzos de intercesión. Santa Teresa también hablaba de señales en la naturaleza, aunque con extrema cautela. Mencionaba casos donde familias devotas reportaban percibir fragancias inexplicables de flores en momentos de oración por el difunto, o sentir brisas suaves sin causa aparente, o experimentar cambios sutiles de temperatura. La santa nunca animaba a buscar activamente estas señales ni a darles más importancia de la debida, pero tampoco negaba que Dios, en su providencia, podía usar elementos naturales para consolar a quienes intercedían fielmente. Lo más importante, según Teresa, era la transformación espiritual que ocurría en la propia familia que ejercía esta intercesión constante. Las personas que oraban diariamente por sus difuntos, que ofrecían sacrificios, que practicaban obras de caridad, que mantenían viva la conciencia de la eternidad, experimentaban un crecimiento espiritual notable. Se volvían más pacientes, más caritativas, más desapegadas de lo material, más conscientes de su propia mortalidad y de la necesidad de vivir en gracia de Dios. Este crecimiento no era accidental. Era el fruto natural de vivir 40 días completos con la mirada puesta en lo eterno, recordando constantemente que la vida terrena es pasajera y que lo único que verdaderamente importa es la salvación eterna. Las familias que pasaban por este proceso de intercesión fiel salían transformadas, más maduras espiritualmente, más preparadas para enfrentar su propia muerte cuando llegara el momento. Santa Teresa también identificaba momentos clave dentro de los 40 días que tenían particular significación. El día 9 era especialmente importante, momento en que tradicionalmente se celebra una misa de novenario. El día 30 marcaba otro hito significativo. Y por supuesto, el día 40 representaba la culminación del periodo especial de intercesión. En cada una de estas fechas, las familias devotas reportaban experimentar gracias especiales, confirmaciones particulares, o simplemente una intensificación de aquella paz profunda que caracterizaba toda la experiencia. Además, Teresa hablaba de señales comunitarias. Cuando una familia ejercía fielmente su deber de intercesión, la comunidad parroquial entera se veía beneficiada. El ejemplo de esa fidelidad movía a otros a tomar más en serio su propia responsabilidad hacia sus difuntos. Se generaba un clima espiritual más consciente de la comunión de los santos, más atento a las realidades eternas. En cierto sentido, la intercesión por un alma particular irradiaba gracias hacia toda la comunidad eclesial. La santa también mencionaba algo extraordinario. En algunos casos excepcionales, cuando la intercesión había sido particularmente fervorosa y fiel, las familias recibían confirmaciones más directas de que el alma había alcanzado el cielo. Esto podía manifestarse de diversas formas. Una certeza interior absoluta en el día 40, un sueño especialmente vívido y consolador, o incluso, en casos rarísimos, una aparición breve del difunto ya glorificado. Teresa siempre insistía en la necesidad del discernimiento eclesial para estos casos extraordinarios, pero no negaba su posibilidad. Sin embargo, la ausencia de señales espectaculares no debía desanimar a nadie. Santa Teresa era enfática en este punto. La fe no se basa en experiencias sensibles ni en confirmaciones extraordinarias. La familia que oraba fielmente durante los 40 días, que evitaba los 7 errores, que cumplía con amor y constancia su deber de intercesión, podía estar absolutamente segura de que su labor no era en vano, independientemente de si experimentaban o no señales místicas particulares. La verdadera recompensa no estaba en las experiencias consoladoras del presente, sino en la realidad objetiva de lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual. Cada oración, cada misa, cada sacrificio, cada obra de caridad estaba realmente aliviando el sufrimiento del alma,
estaba realmente acelerando su purificación, estaba realmente acercándola más y más a la visión beatífica de Dios. Y esto era cierto aunque la familia no sintiera nada especial, aunque no tuviera ningún sueño significativo, aunque no experimentara ninguna coincidencia providencial. Santa Teresa prometía que cuando finalmente la familia se reuniera con el difunto en el cielo, conocerían con perfecta claridad el valor de todo lo que hicieron. Verían cómo cada oración había sido como una gota de agua fresca sobre las llamas purificadoras. Comprenderían cómo cada sacrificio había servido como moneda para pagar la deuda de justicia divina. Descubrirían cómo su fidelidad había transformado lo que podrían haber sido años de purificación en semanas o incluso días. Y la gratitud del alma liberada sería tan inmensa que haría parecer pequeño cualquier sacrificio que hubieran realizado. Pero todavía quedaba algo crucial por conocer: el plan semanal específico, la guía práctica detallada que Santa Teresa diseñó para ayudar a las familias a navegar estos 40 días con sabiduría, evitando los errores y maximizando la efectividad de su intercesión. Santa Teresa de Ávila, con la sabiduría práctica que la caracterizaba, diseñó una guía concreta para ayudar a las familias a navegar estos 40 días cruciales con máxima efectividad espiritual. Este plan proporciona una estructura que ha demostrado su eficacia a lo largo de los siglos. La primera semana, inmediatamente posterior al fallecimiento, es la más intensa. Durante estos primeros 7 días, la familia debe establecer 3 rutinas fundamentales: solicitar todas las misas posibles, establecer un horario fijo de oración diaria por el difunto e iniciar la primera obra de caridad en su nombre. También debe tomarse la decisión sobre qué mortificación personal se ofrecerá durante los 40 días completos. La segunda y tercera semana constituyen el período de consolidación. Aquí el peligro mayor es caer en rutina mecánica. Santa Teresa aconsejaba añadir elementos nuevos, invocar cada día a un santo diferente, leer textos espirituales, visitar enfermos en nombre del fallecido. Durante estas semanas debe realizarse la movilización comunitaria, contactar al párroco, escribir a comunidades religiosas, pedir oraciones a familiares devotos, enseñar a los niños oraciones sencillas por el difunto. La cuarta y quinta semana representan el momento de mayor tentación al abandono. El dolor inicial ha disminuido, la vida exige atención y es fácil comenzar a olvidar. Teresa recomendaba intensificar deliberadamente la intercesión, añadir un segundo rosario, solicitar misas adicionales, practicar mortificaciones extras. Esta perseverancia inquebrantable demuestra al alma que no ha sido olvidada. La sexta semana, hasta el día 40, constituye el tramo decisivo. Estos últimos días deben vivirse con particular fervor espiritual. Las oraciones con renovada intensidad, las obras de caridad multiplicadas, las mortificaciones ofrecidas con amor más consciente. El día 40 mismo tiene significación especialísima. Idealmente, debe celebrarse una misa solemne con toda la familia, ofreciendo todo lo realizado como un ramo espiritual completo. Teresa también orientaba sobre dudas frecuentes. Visitar el cementerio ocasionalmente para orar es valioso, pero sin obsesión. Conservar algunos objetos del difunto es legítimo, pero regalar lo demás a los pobres en su nombre es más caritativo. Hablar con los niños sobre la muerte debe hacerse con verdad adaptada. Explicarles que el alma necesita oraciones y enseñarles a participar activamente. Al concluir los 40 días, la intercesión no debe cesar completamente, aunque ya no con la misma intensidad. Las familias deben continuar recordando al difunto en oraciones habituales, solicitar misas en aniversarios, realizar obras de caridad ocasionales. Pero pueden tener la confianza de haber cumplido fielmente con el periodo más crítico, aquellos 40 días únicos e irrepetibles
que tanto peso tienen en el destino final del alma. Has recorrido un camino espiritual profundo al conocer los 7 errores que Santa Teresa de Ávila advirtió con tanta claridad. Ahora comprendes que los 40 días posteriores a la muerte de un ser querido no son simplemente un periodo de duelo, sino una ventana única de intercesión que puede transformar el destino eterno de un alma. Si has perdido recientemente a alguien amado, o si conoces a una familia que atraviesa este momento sagrado, tienes en tus manos un tesoro invaluable, el conocimiento preciso de cómo ayudar verdaderamente a quien partió. No con llanto desesperado, no con ceremonias vacías, sino con la intercesión poderosa que la Iglesia ha enseñado durante siglos y que Santa Teresa confirmó con sus revelaciones místicas. Recuerda los 7 errores: el silencio oracional, descuidar las misas, el duelo desordenado, olvidar las obras de caridad, descuidar la mortificación, aislar al difunto sin intercesión comunitaria y regresar a la rutina materialista. Evitarlos es tu responsabilidad sagrada. Cumplirlos es tu acto de amor más profundo. Santa Teresa prometió que ningún esfuerzo realizado durante estos 40 días se perdería. Cada oración, cada misa, cada sacrificio, cada obra de caridad, todo quedará registrado eternamente, y cuando finalmente te reúnas con tu ser querido en el cielo, conocerás con gratitud infinita el valor de tu fidelidad. Si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con quienes puedan necesitarlo. Suscríbete a este canal para continuar profundizando en las enseñanzas de Santa Teresa sobre la vida eterna. Y si deseas conocer qué hacer después de los 40 días, qué sucede cuando un alma alcanza finalmente el cielo y cómo mantener viva la comunión con quienes partieron, te invito a ver nuestro próximo video donde Santa Teresa revela el misterio de la intercesión perpetua. Que Dios te bendiga y te conceda la gracia de acompañar fielmente a tus difuntos hasta su liberación eterna.